Queda poco más de una semana para que termine el mercado de fichajes de verano y estas son las salidas del Real Madrid. Bueno, señores, hace aproximadamente un mes subí un vídeo donde comentaba las salidas del conjunto blanco del Real Madrid hasta la fecha de ese día. Pero han habido más salidas y puede que se den más de aquí a lo que queda de mercado, que es poco más de una semana, y en este vídeo pues voy a comentar las salidas hasta la fecha y además las posibles salidas que se pueden dar de aquí a lo que queda de mercado, que es, lo dicho, poco más de una semana. Empiezo hablando de la salida más sonada de la última semana, que es la de Nico Paz, que se marcha al Como a cambio de 6 millones de euros. Eso sí, vendemos solamente el 50% de los derechos de Nico Paz, es decir que, pues, lo de siempre, si Nico Paz se marcha del Como por 50 millones, por ejemplo, otro equipo, el Madrid ingresa 25. Además, supuestamente hay una opción de recompra por Nico Paz. No sé la cantidad, pero es básicamente la misma jugada que con Fran García, que con Miguel Gutiérrez, que con Sergio Arribas. Bueno, simplemente guardarte una carta por si Nico Paz explota en el Como, pues lo traes de vuelta, ¿no? En cualquier caso, una venta para mí inesperada, porque honestamente la salida de Nico Paz era algo que estaba más o menos cantado, porque las cosas como son, ya desde el principio de mercado se habló mucho de que Nico Paz ya había cumplido su ciclo en el Madrid, y es completamente normal, en el Castilla en este caso, pero en el primer equipo no iba a tener minutos, por lo que lo más normal era que se fuera del Madrid, pero como cedido. Es más, sonó y bastante fuerte que se marchaba al Leganés como cedido. No sé qué pasó, porque antes de la pretemporada parecía que se marchaba al Leganés. Finalmente se marcha vendido al Como. Y honestamente no termino de entenderlo. ¿Por qué? Porque al final creo que tenía contrato, no sé si 2 años... Bueno, tenía 3 años más de contrato hasta 2027, por lo tanto, necesidad para venderlo, ninguna. O sea, ninguna necesidad para vender a Nico Paz. En todo caso, mira, lo cedes al Leganés como sonó, además lo tienes aquí en la Liga, en un equipo de primera división, o mismo lo cedes al Como, si él quería irse a Italia, por ejemplo, al proyecto de Fábregas, pues lo mandas al Como cedido, ¿no? Al final creo que no era necesario venderlo por 6 millones de euros, que es una cantidad que para ser el canterano más prometedor que hay en el Madrid, yo creo que era totalmente innecesaria esta venta, ¿no? Cederlo, completamente de acuerdo, pero claro, venderlo con 3 años más de contrato que tenía Nico Paz, no sé, me parece honestamente que no ha sido lo más adecuado con Nico Paz. Porque, insisto, el canterano más prometedor que teníamos. Eso es así, o sea, era el más mediático incluso, ¿no? Un jugador que ha ido con la absoluta de Argentina. Es verdad que no fue para jugar, pero bueno, fue convocado con la absoluta, lo convocó Scaloni. Es un jugador que el año pasado jugó y lo hizo bastante bien, metió un gol en Champions que nos dio la victoria contra el Nápoles. Ni siquiera era un Arribas de turno, que Arribas, por ejemplo, sí que en el primer equipo debutó, pero es verdad que no tuvo tanta importancia. Nico Paz sí que la tuvo, sobre todo en ese partido de Champions, y que realmente es joven, o sea, no es que sea un futbolista que ya tenga pues sus 20 y pico y como que ya hay que venderlo, un Reinier de turno, no, es que no es Reinier Jesús, es un jugador que está en una línea en teoría ascendente, que se le quedaba pequeño el Castilla completamente, pero creo que no era para venderlo, a estas alturas digo, más adelante puede que sí, pero ahora, bueno, honestamente no termino de entender esta venta, pero lo bueno es que hemos vendido, bueno, hemos hecho la jugada Miguel Gutiérrez, Fran García, Arribas, que es vender la mitad de los derechos del futbolista y opción de recompra, que si se sale con el Como pues lo traemos de vuelta, pero me parece innecesario esto porque al final te vas a gastar más dinero. Lo único bueno también, hay que decirlo, es que al venderlo ya es un proyecto de otro equipo que le van a dar más importancia, ¿no? Y esto nos ha ayudado con Fran García, con Miguel Gutiérrez, y que no nos ayudó con Reinier, por ejemplo, que al ser un cedido se le da menos importancia
a este tipo de jugadores que a jugadores que son de la propia casa, ¿no? En cualquier caso, señores, bueno, si el club ha decidido venderlo, pues es lo que hay. De todas maneras, es verdad que a corto plazo no tenía pinta de que fuera a contar demasiado para el primer equipo. Aunque os digo una cosa, creo que 6 millones, aunque sea por la mitad de los derechos del futbolista, me parece poco, porque quiere decir que lo máximo que hubieran sacado por él son 12 kilos, cuando estamos viendo en el mercado a futbolistas que son jóvenes, que son de otras canteras, que se van por 20-30 kilos en la Premier, futbolistas de equipo sub-23 que se marchan pues por 20-30 millones, que es verdad que la Premier ya es otra cosa, es otro mundo, ¿no? El tema del mercado allí, pero Nico Paz, no sé, me parece bastante poco por él, porque si son 6 millones la mitad de los derechos de Nico Paz, quiere decir que lo máximo son 12 por él, lo cual me parece bastante poco. Es que para eso no lo vendo, siendo completamente honesto, para 6 kilos mejor me lo quedo. Pero bueno, igualmente, señores, pues vamos a ver qué tal le va a Nico Paz. Siempre queda la opción de recuperarlo, pero bueno, al final ya no es nuestro futbolista. Bueno, la mitad de los derechos sí, pero ya es ya propiedad del Como, ¿no? De la liga italiana. Bueno, voy a hablar ahora de otro futbolista del Castilla que, bueno, podía haber contado para el primer equipo, que es Mario Martín, que se marcha cedido al Valladolid. Es verdad, no se va vendido, pero yo honestamente creo que debería haberse quedado, porque para empezar, de la cantera es el canterano que más ha contado para Ancelotti después de Nico Paz, al menos en minutos, ¿vale? O ahí con Álvaro Rodríguez. Esta temporada, por ejemplo, esta pretemporada, ha jugado muchísimo en la pretemporada con Ancelotti, bastante. Y a mí eso me dio a pensar que iba a contar bastante esta temporada como pivote suplente, ¿no? Como jugador del Castilla recurrente en el primer equipo. Pero finalmente se marcha cedido, no lo entiendo honestamente, me ha pillado de sorpresa porque ni siquiera sonaba que se fuera a marchar. Eso es que debe ser que le han dicho, mira, no vas a jugar mucho con Ancelotti, así que o Castilla o Primera División, tú decides. Bueno, ha decidido Primera División, digo yo, y por eso se marcha, pero no lo entiendo, porque tenemos a Camavinga lesionado, a Álava también, que al final eso implica que Tchouaméni sea pivote pero también central, que a su vez Tchouaméni es como el tercer central de la plantilla, porque claro, Vallejo no es tercer central, o sea, el tercero es Tchouaméni. Con lo cual, claro, tenemos a un equipo que está cojo por algunas posiciones, entre lesiones y demás. Para mí no estaba de más que se quedara Mario Martín como un pivote suplente, futbolista de rol, para rotar y tal. No sé, no lo veía de más. O sea, creo que tenemos una plantilla a lo tonto, ahora corta, ¿eh? Ahora me parece que tenemos una plantilla corta, entre lesiones y demás. Pero bueno, Mario Martín que se marcha cedido al Valladolid. El que también se marcha al Valladolid, pero se marcha vendido, es Juan Milatasa, una salida más que cantada porque le quedaba un año de contrato y no contaba para el primer equipo del Madrid. Por lo tanto, se marcha al Valladolid a cambio de 2,5 millones de euros. Yo no veía raro que se quedara como un Joselu, ¿no? Jugador alto, de suplente, de fondo de armario, pero honestamente no tenía sentido porque Joselu era mejor que Latasa para ese rol, y Latasa pues tampoco es que fuera a jugar demasiado, ¿no? En esta plantilla que tenemos, pero bueno, de rol tampoco hubiera estado mal, pero bueno, al final le quedaba un año de contrato y no tenía sentido que se quedara y se marchara libre, pero bueno, se va por 2,5 millones de euros. Ahora voy a hablar de jugadores del Castilla con buena proyección que se han marchado, 2 de ellos se han marchado como cedidos. Bueno, empiezo hablando de Rafa Obrador, que se marcha cedido al Deportivo de La Coruña, equipo recién ascendido a Segunda División. Otro jugador que se marcha es Marvel, que se marcha al Córdoba. Bueno, está cerquita de marcharse al Córdoba, no sé si a última hora va a cambiar de opinión, pero bueno, sonó bastante. Bueno, lo dijo José Félix Díaz del Marca, que estaba cerca de aceptar una oferta de Arabia Saudí, un ofertón y tal. Pero parece que ha quedado en nada, así que Marvel apunta a que se marcha al Córdoba. Está como muy cerquita de marcharse al Córdoba. Bueno, ahora voy a hablar de jugadores que están en la rampa de salida, ¿vale? Bueno, en este caso es solo uno, porque claro, al final Vallejo no está en la rampa de salida. Bueno, está en la rampa de salida, pero no se quiere marchar, y el Madrid tampoco le está obligando. Voy a hablar de uno en concreto, ¿de acuerdo? Porque en verdad solo es uno. Y es Reinier Jesús. ¿Qué pasa con Reinier? Porque ahora mismo es futbolista del Castilla. Es una realidad. Y ojo, no se descarta que se quede en el Castilla, pero bueno, según Mario Cortegana,
tiene el interés de varios equipos, el Tenerife, el Eibar, el Norwich o el Norwich, como le queráis decir, y equipos brasileños. Bueno, veremos a dónde se marcha y si se marcha como cedido o como o traspasado, ¿no? Porque al final Reinier es un jugador que ya cada año tiene menos mercado, porque es una realidad, o sea, tiene poquito mercado ya con el tema de las lesiones, el tema de que no han ido bien sus sesiones tampoco. A ver, me parece muy recuperable, todo se ha dicho, que parece que Reinier aquí está acabadísimo, me parece que no, honestamente, tiene 22 años, o sea, es joven, lo que pasa es que se ha devaluado un montón. Entonces, bueno, aquí tenemos el interés de equipos de segunda, pues el Tenerife, el Norwich, o sea, vamos a ver dónde acaba, ¿no? Pero realmente ya muy buena pinta no tiene. Yo creo que se marchará cedido. Si despunta, puede que en el siguiente verano el Madrid intente venderlo, pero ya lo que es Reinier como opción de futuro para el Madrid es muy complicado que cuente, ¿no? Para el conjunto blanco, es una realidad. Bueno, de los fichajes de Juni Calafat, creo que es el que peor ha salido, ¿no? Porque no nos costó barato, nos costó, bueno, le costó al Madrid 30 millones de euros. En cualquier caso, veremos qué pasa, que puede que se quede en el Castilla, pero la pinta que tiene es que se marcha cedido a un equipo de segunda en España o en Inglaterra, o a lo mejor a algún equipo de Brasil, que puede que le venga bien, por otro lado, irse a Brasil a un equipo de la liga brasileña, de primera división brasileña, puede que vuelva a encontrarse allí, no lo sé, pero igualmente Reinier ya apunta a un segunda en Europa, a lo mejor algún primera puede ser, o algún primera en Brasil, veremos. Así que bueno, realmente, bueno, luego tenemos las salidas que ya comenté en su momento, que bueno, voy a refrescar el tema de las salidas, o sea, lo que son todas. Rafa Marín, que se marchó al Nápoles a cambio de 12 millones de euros, José Lu, que se fue al Garafá por 1,5 millones, que al final es como si se fuera libre porque pagamos 1,5 millones, se fue por 1,5 millones. Nacho se fue al Catsia, se fue libre, terminaba contrato. Kroos se retiró y bueno, las del Castilla ya las comenté, ¿no? Al final, bueno, Peter Federico, que se fue por 2 millones al Getafe, Marvin Park, que se fue a la Unión Deportiva Las Palmas por 2 millones de euros. Bueno, luego jugadores que han estado en el primer equipo también, como Lucas Cañizares, como tercer portero, se fue al Farense libre de la liga portuguesa. Álvaro Carrillo se fue al Eibar, equipo que está sonando para Reinier. Teo Zidane al Córdoba. Bueno, Pipi Nakai, futbolista japonés que tenía muy buena pinta en su día, se marchó al Amorebieta cedido. O sea, ya creo que es la segunda o tercera sesión de Pipi Nakai. O sea, realmente es un jugador que no termina tampoco de despuntar. Pero en cualquier caso, estas son las salidas hasta la fecha. Tampoco hay muchas más que se puedan dar, además de la de Reinier, porque del Castilla creo que ninguna ya, o alguna que otra, pero ya es raro. Y del primer equipo, yo creo que no, o sea, salvo ofertón de última hora, a lo mejor por algún jugador que no cuente tanto y tal, pero a priori no tiene pinta, porque Ceballos se queda. Y Vallejo no se quiere marchar y tampoco tiene mucho mercado. Además, el tema de las lesiones creo que tampoco ayuda a que encuentre equipo, pero Vallejo a priori se queda en el Madrid. Por lo tanto, la única salida sí que se puede dar para lo que queda de mercado es la de Reinier Jesús. Así que nada más, señores, lo dejo por aquí. Como siempre digo, recuerda suscribirte al canal si eres madridista para no perderte ningún vídeo sobre la mejor actualidad del Real Madrid. Espero que estéis todos muy bien y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!